Israel. Existen dos Israeles, el Israel físico según la carne o la nación civil de Israel, y el Israel espiritual, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. El Israel físico según la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El Israel espiritual somos la nueva creación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla son poseedores de paz y misericordia, es decir, el Israel de Dios. El Israel espiritual somos los hijos, según la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El Israel espiritual somos los que lo somos espiritualmente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El Israel espiritual somos los hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El Israel espiritual, el linaje de Abraham, somos quienes somos de Cristo. Y como ustedes son de Cristo, ciertamente ustedes son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea de ellos, es decir, al Israel de Dios. El Israel espiritual es la nueva generación, la nueva Jerusalén, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Israel espiritual somos los 144,000, es decir, una gran multitud, la cual nadie podía contar, según Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí
el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los nombres del Israel espiritual fueron escritos en el libro de la vida de Dios antes de la fundación del mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Israel espiritual será salvado. Y luego todo Israel será salvado. El día del juicio final, el Israel espiritual será llevado por los ángeles al cielo con Dios para toda la eternidad. Y los muertos espirituales enemigos de Dios serán lanzados al infierno.